tal, queridos amigos? Bienvenido a la lección El origen del pecado. Vamos a orar. Queremos darte gracias, Padre, porque nos amas, nos das la linda oportunidad de seguir aprendiendo junto a ti. Bendícenos en el transcurso del estudio de tu palabra. Bendice a nuestros amigos quienes están acompañándonos. En el nombre de Jesús pedimos. Amén. Queridos amigos, la lección de hoy titula El origen del pecado. Comienzo del pecado. ¿Dónde, cuándo comenzó el pecado? Esa es la primera pregunta. ¿Dónde y cuándo comenzó el pecado? Para eso nos vamos a ir al libro de Apocalipsis, el capítulo 12, el versículo 7 al 10. Dice la palabra de Dios. Entonces hubo una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban con el dragón. Luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar en ellos, para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, la autoridad de su Cristo, porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que acusaba día y noche delante de nuestro Dios. Queridos amigos, el pecado inició en el cielo. Fue cuando Lucifer se rebeló contra Dios. Vamos con la pregunta número 2. ¿En quién se originó el pecado? Para eso vamos a ir al libro de Ezequiel, el capítulo 28, versículo 14 al 17. Dice la palabra de Dios. Pero tú, querubín grande protector, te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado, hasta que se halló maldad en ti. A causa de tus intentos, tratos comerciales, te llenaste de iniquidad y pecaste, por lo cual yo te eché del santo monte de Dios, y te arrojé de entre las piedras de fuego, querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, y delante de los reyes te pondré por espectáculo. ¿En quién se originó el pecado? En Lucifer, o en el querubín. Vamos con la pregunta número 3. ¿Qué señales de obediencia dio Dios a Adán y a Eva? Para eso vamos al libro de Génesis, capítulo 2, versículo 15 al 17. Dice la palabra de Dios. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo cuidara. Y mandó Jehová a Dios al hombre diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas ciertamente morirás. Entonces fue una señal de obediencia, ¿verdad? No deberían comer el árbol del conocimiento del bien y del mal. Vamos con la siguiente pregunta. ¿En qué consistió el primer pecado? Vamos al capítulo 3, el versículo 1 al 6 del libro de Génesis. La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Y dijo a la mujer: ¿Con que Dios os ha dicho, no comáis de ningún árbol del huerto? La mujer respondió a la serpiente: Del fruto del árbol del huerto podremos comer,
Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni lo tocaréis, para que no muráis. Pero Dios le sabe que el día en que comáis de él, seréis conocedores del bien y del mal. No es cierto, no moriréis, le dijo la serpiente. Queridos amigos, ¿en quién se originó? ¿En qué consistió el primer pecado? En la desobediencia. ¿Verdad? Le dicen, no comáis, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Vamos a la pregunta número 5. ¿Qué es el pecado? Para eso vamos a ir al libro de San Juan, el capítulo, primera de Juan, capítulo 3, el versículo 4. Dice la palabra de Dios: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción a la ley. ¿Qué es el pecado? Es infracción a la ley de Dios. Pregunta número 6. ¿A quién se somete el pecador? En el mismo libro, primera de Juan, el capítulo 3, el versículo 8, dice la palabra de Dios: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Entonces, ¿a quién se somete el pecador? Al diablo. Pregunta número 7. ¿Cuál es el resultado final del pecado? Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El resultado del pecado es la muerte, mis amigos, pero es la muerte eterna. Queridos amigos, entonces hoy hemos conocido acerca del origen del pecado. Dios estaba en el cielo, ¿verdad? Y allá fue donde se inició el pecado, a través de Lucifer o también un querubín. Se le dio señales a Adán y a Eva para que no pecaran. Se les dijo que deberían obedecer, mas ellos no obedecieron. Hubo la desobediencia. Entonces, amigo, si nosotros quebrantamos la ley de Dios, entonces pecamos, pues el pecado es la transgresión de la ley de Dios. Y nosotros nos sometemos al enemigo, al diablo, cuando pecamos. Y sabes, el fin del pecado es la muerte. Es la muerte, mi querido amigo. La pregunta es, ¿qué debo hacer? Aquí tengo algunas sugerencias. Primero dice, resistir a Satanás en nombre de Dios. Santiago capítulo 4, versículo 7 dice la palabra de Dios: someteos pues a Dios y resistid al diablo, y él huirá de vosotros. Entonces, amigos, debemos resistir a Satanás en el nombre de Dios. El capítulo 6, el versículo 12 de Romanos dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis a sus apetitos. Entonces, no debemos estar consecuentemente en el pecado. Vencer con la ayuda de Jesús. Romanos el capítulo 8, el versículo 37, dice la palabra de Dios: antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Solo por medio de Jesús somos más que vencedores. ¿Procurarás con la ayuda de Dios limpiar tu vida de todo pecado? Amén. Que el Señor te bendiga. Quiero orar por ti. Gracias, Padre, porque hemos tomado una linda decisión de limpiar nuestra vida de todo pecado. Bendice a nuestros amigos y amigas quienes están acompañándonos en este momento. Rogamos tu dirección. En el nombre de Jesús. Amén.